Shalom, Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y hermanas, amigos que me están viendo en esta hora. Mi nombre es Jeffrey Fabián y estamos de vuelta en este podcast de estudio bíblico Una Manada Pequeña. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya saben sobre este tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero hay otros que no lo saben y hay otros que todavía se cuestionan muchas cosas. Y por eso yo decidí hacer este estudio, porque sé que hay muchos hermanos que ya están bombardeando las redes sociales, han dado estudios, comentarios sobre este tema, explicando que Jesús no nació en estas fechas y que no tiene nada que ver con la Navidad. Mas, sin embargo, yo he decidido unirme a esos hermanos porque en la unidad está la fuerza, porque debemos seguir reformándonos y no debemos quedarnos con la reforma que hubo en el 1517, que se reformaron algunas cosas, pero no todas. Y estamos viviendo en esta era del conocimiento donde debemos aprovecharlo para seguir edificándonos y para seguir saliéndonos de todas esas tradiciones paganas y toda esta basura que el mundo cristiano han adoptado y que no se han cuestionado nada. Simplemente le han dicho amén a todo lo que han escuchado, no se han cuestionado, no han estudiado, pero ya nosotros estamos en una generación nueva donde debemos comenzar con los primeros rudimientos, la esencia del Evangelio de Jesucristo, que no tiene nada que ver con ninguna fiesta pagana, sino con una relación, con conocer a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es. Ahora bien, sabemos que hay muchas personas que no conocen a profundidad y por eso yo le vengo a hablar sobre este tema cada detalle, desde las profecías que anunciaban la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesús, como en el libro de Mateo que habla sobre el nacimiento, pero en Lucas es que podemos descubrir qué mes exactamente fue que nació nuestro Señor. Por lo tanto, si alguno de ustedes ya saben todo esto y quieren solamente llegar al punto donde yo hablo de Lucas y todo lo que pasa ahí, pueden adelantar el video hacia allá. Pero aquellas personas que no saben, que todavía se cuestionan muchas cosas y que no tienen el fundamento totalmente completo, quédense en cada detalle viéndolo y estudiándolo y confirmándolo con las escrituras de su Biblia para que puedan ver que Jesús no nació en diciembre. Así que quédese conmigo en este estudio. Ok, vamos a comenzar. Esto es un estudio un poco largo porque debemos de leer mucho, pero vamos a leer profundamente las escrituras y vamos a darnos cuenta de que hemos sido engañados, que nos comimos ese cuento por muchísimos años y que muchos hermanos anteriores a nosotros se creyeron ese cuento, pero que ya nosotros no debemos ya vivir como vivieron aquellas personas que estuvieron ciegas en muchas cosas. En este conocimiento que podemos obtener en este tiempo, debemos reformarnos. Debemos reformarnos, porque mi pueblo perece, muere por falta de conocimiento. Y ya estamos viviendo tiempos difíciles y no podemos seguir con esto. Por ejemplo, comenzamos con la profecía donde Dios promete un profeta como Moisés. Y eso está en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, cuando habla, dice así, la palabra de Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Eso fue Moisés que estaba hablando. Te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso fue lo que dijo Jehová, nuestro Dios, a Moisés. Que cualquiera que no escuche, que no oye las palabras de ese profeta que él iba a levantar, que ese es Jesús,
que iba a hablar en nombre del Padre, él le iba a pedir cuenta. En Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya ahí podemos ver, déjame mover la cámara. Ya ahí podemos ver cómo ya se profetiza este niño que había de nacer. Eso lo hizo Isaías. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a ese punto, por qué Emmanuel y por qué Dios con nosotros. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esas fueron profecías que se fueron cumpliendo. Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Todas estas profecías que yo he citado ahora mismo, vamos a ver su cumplimiento que están en el libro de Mateo. Estas profecías que señalaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a continuación veremos su cumplimiento. Y eso vamos a comenzar en Mateo capítulo 1, verso 18. Aquí vamos nosotros a enterarnos de todo este cumplimiento de esta profecía que hemos estado citando del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que Jesús es la transliteración del hebreo Yeshua, que Jesús es en griego Jesús, pero realmente es Yeshua su nombre. Porque la palabra Yeshua significa Salvador, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen. Ya lo citamos, esa profecía, que eso estaba aquí en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Mire el cumplimiento aquí. Versículo 23 del libro Mateo, capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok. No, ese fue Isaías 7:14. El cumplimiento de esa profecía. Me equivoqué, pensé que era 9:6. Por aquí vemos que es 7:14. Isaías 7:14 y dice... he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí vemos su cumplimiento. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y miren qué interesante, aquí dice en el versículo 24 que dice, y despertando José del sueño, porque obviamente José tuvo un sueño donde el ángel le habló y le dio el mandato para recibir a su mujer, pero dice en el versículo 25 que José no conoció
a María hasta que dio a luz su hijo primogénito. En este contexto, la palabra conocer es llegarse a su mujer íntimamente, tener relaciones sexuales con ella. Eso es el término conocer en la palabra. O sea, él no mantuvo una relación sexual con ella hasta que hubo nacido su primogénito. Y esto lo vamos a estudiar más adelante. Primogénito. Pero no la conoció hasta dar a luz a su hijo primogénito y que le puso por nombre Jesús. Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice que son reyes, no dice que son 3 magos. Dice unos magos que son en el original científicos del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Estos eran como astrónomos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ya ustedes vieron que ya nosotros citamos esa profecía, que fue Miqueas que profetizó sobre ello. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero sabemos que eso era una trampa que él le tenía para matarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella se movía, hasta llegar donde estaba el niño. Y ahí ellos se dieron cuenta que él estaba, los magos. Y al ver la estrella, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron estos presentes? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muchas personas cuando hablan de estos magos citan Salmos capítulo 72, donde habla una profecía sobre Jesucristo. Por ejemplo, si vamos a estos versículos, Salmos 72, 9 dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Eso es lo que habla ahí en el Salmo 72. Si ustedes leen todo el contexto que dice ese salmo, le habla de Jesucristo. Y esta parte se le adjudica a estos magos, y por eso que dicen que son reyes magos, porque aquí habla de unos reyes de Tarsis y de las costas que traerían presentes, y sabemos que los presentes que trajeron estos magos fueron oro, incienso y mirra. Volvamos otra vez a la nota de estudio para que sigamos. Entonces ahí eso lo quise dejar para que sepan de dónde procede esto, los supuestos 3 reyes magos, que al parecer realmente, si son esos los reyes de Seba y de Tarsis, fueron realmente reyes que le trajeron presentes al Señor. Nos quedamos en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño
para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y ahí es donde se cumple aquella profecía que citamos al principio. De Egipto traje a mi niño, a mi hijo. Y eso lo vamos a citar dentro de unos minutos. Y estando allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa profecía ya la citamos al principio. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandando a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Grande fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ya ustedes pueden ver cómo fueron cumpliéndose las profecías que citamos al principio. El libro de Mateo le va dando cumplimiento a cada una de ellas. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ya nosotros sabemos que era necesario que Jesús naciera en la ciudad de Belén, de donde había nacido también David, y sus padres eran de ahí. Por ejemplo, José era de ahí, no era su padre paterno biológico, pero su padrastro José era de ahí, y María también, porque eran descendientes de David. Mas, sin embargo, Jesús era descendiente, obviamente, de David, y debía de nacer en Belén porque así fue profetizado. Y obviamente se movieron a Egipto hasta que muriera Herodes, ya que él procuraba matarlo. Y cuando volvieron, no se dirigieron otra vez en Belén, sino que él se crió en Nazaret. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret, porque ahí fue que se crió. Estos pasajes detallan el cumplimiento perfecto de las profecías del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, descubriremos más adelante la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, que solamente se puede encontrar en el libro de Lucas. Como él bien dice a Teófilo, después de haber investigado con diligencia todas las cosas según su origen y las puso por orden, para que no solamente Teófilo, sino también nosotros como creyentes en Jesús el Cristo, conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Y sabemos que hemos sido instruidos en estas cosas, por algunas tienen error y debemos reformarnos. Debemos estudiar la palabra con el conocimiento que tenemos, que es bastante amplio en este tiempo. Por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 1 de Lucas, Lucas le escribe a este hombre griego llamado Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, los discípulos, los apóstoles, me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y pongámonos nosotros en el lugar de Teófilo, para que aquí Lucas nos va a enseñar todas las cosas en su orden, para que nosotros conozcamos la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Esto es para nosotros. Vamos a ponernos en el lugar de Teófilo. Ahora bien, para conocer correctamente la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús, tenemos que conocer correctamente todo el contexto del nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Zacarías, esposo de Elizabeth, que era prima de María, la madre de Jesús. Pues todo está conectado. Y vamos a comenzar con el anuncio de Juan el Bautista.
Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Esto tiene que acordárselo porque esto es bastante importante. Por eso lo voy a poner en negrita. Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo según las clases de Abías. Eso lo vamos a entender ahorita. Su mujer era de las hijas de Aarón, Elizabeth. La esposa de Zacarías era de las hijas de Aarón, porque los sacerdotes levíticos debían casarse con mujeres levitas. No podían casarse con otras mujeres de otras tribus, y mucho menos paganas de los gentiles de afuera. No, los sacerdotes tenían que tener su mujer dentro de su tribu levita. Y Elizabeth, su mujer, era levita. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, que ya citamos que es el orden de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la hora derecha del altar. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, Johanán. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. O sea que Juan era como Sansón, un nazareo, no nazareno, sino nazareo, que él tenía un nazareato. Él fue santificado del vientre de su madre como Sansón. Por eso no podría beber vino ni sidra, y sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceréis esto? O sea, Zacarías como que no le creyó al ángel, puesto que su mujer era estéril. No creyó. Porque él dice también: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, los cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta, mi vergüenza entre los hombres, porque era estéril. Y vemos cómo el ángel Gabriel lo enmudece a Zacarías, porque Zacarías no creyó en el ángel, y lo enmudeció hasta el día de cumplimiento de esta profecía de que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías. Y ya como leímos el contexto del nacimiento de Juan, ahora vamos a ver de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, oye, escuche bien, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué
y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo esto va a pasar? Pues no conozco varón. Le dice, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos un contraste con lo que podemos ver en el libro de Mateo, cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús, que ella estaba todavía localizada en Nazaret, en Galilea. Pero sabemos que cuando ella está embarazada, el rey Herodes manda a empadronarlo y ellos se tienen que ir a su tierra natal, que es Belén, y allá es que viene a dar a luz. Ya eso lo vimos más anteriormente. Pero aquí quiero hacer notar lo que ella le dice. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes. O sea que ya Elizabeth, su prima, tenía en su vientre a Juan el Bautista 6 meses cuando María acaba de recibir la palabra de Gabriel y fue cubierta con el Espíritu Santo para Jesús. O sea que ya sabemos que Juan el Bautista le llevaba a Jesús 6 meses. Lucas 1:39 dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando ella oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. O sea, Juan el Bautista saltó en el vientre de Elizabeth, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Qué humildad tenía María, como ella se expresa, así que muchos ministros en el día de hoy, Dios los usa y no son humildes para nada. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorro a Israel su siervo, y acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vemos que María tiene bastante conocimiento de la palabra de Dios y empieza a citar y a proferir palabras de profecía ahí mismo. Wow, llena del Espíritu Santo totalmente. Dice que María se quedó con Elizabeth 3 meses y después se volvió a su casa. Ahora bien, nacimiento de Jesús. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ya eso lo leímos en Mateo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Por eso era que José y María tenían que irse de Galilea, de Nazaret, a Belén. Y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret
a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, ¿en donde? En Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, cuando dice se cumplieron los días de su alumbramiento, significa que ella tuvo un pacto normal de 40 semanas, que no salió siete mestizos ni nada de eso, de 40 semanas. Se cumplió los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué mesón? Significa cuarto de huésped. Ahora bien, yo quiero apuntar esto aquí que le dije temprano. Cuando dice aquí en el verso 6, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito. Esta palabra primogénito dice mucho que los amigos católicos no quieren aceptar. ¿Qué es lo que pasa aquí? La sencilla razón de que al decir primogénito significa que Jesús es el primer hijo de María de entre varios. Y sabemos que por la palabra María tuvo 4 hijos más, aparte de Jesús, después que nació Jesús. Obviamente lo tuvo con José, que la Biblia enseña que uno de ellos se llama Simón, el otro se llama José, el otro se llama Judas y el otro se llama Jacobo, que también se le llama Santiago, que ese fue el que escribió la carta de Santiago que nosotros tenemos, que muchos lo confunden con el apóstol Santiago, mas sin embargo este era Jacobo, el hermano de Jesús. Y esto que dice aquí, dice primogénito, a su hijo primogénito. La Biblia no enseña que fue su unigénito, que es diferente. Y le voy a enseñar lo que dice en el lenguaje original en cuanto a la palabra primogénito. Por ejemplo, cuando vemos aquí, en el versículo 7, dice, y dio a luz su hijo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Esta palabra primogénito viene del griego prototokos, del griego 44:16 según la concordancia Strong. ¿Y qué significa primogénito? Por eso se lo enseño, para que vean en el lenguaje original griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, que era primogénito. En cambio, yo le voy a enseñar ahora la diferencia que hay entre la palabra primogénito y unigénito. Todo el mundo lo sabe, pero le voy a hablar con prueba. Le voy a hablar con prueba. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, vamos a ver lo que dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, está hablando de Jesús, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra unigénito, miren lo que significa. Del griego 34:39, monogenes, que significa único nacido, solo, único, unigénico, unigénito, único nacido. Esa es la palabra unigénito. Y por eso le quería enseñar esto, porque podemos ver que en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas nos enseña la palabra que que María dio a luz al primogénito. Y sabemos que la Biblia había dicho anteriormente, ya nosotros lo estuvimos leyendo, que José no conoció a María hasta después que hubo nacido Jesús. Y ahí podemos ver que después que nació Jesús y todo el proceso que ella tuvo que pasar, lo pasó. Entonces sí, después de eso, José se llegó a su mujer María, tuvieron sus relaciones sexuales y tuvieron hijos, las cuales fueron esos 4 que yo le acabo de mencionar anteriormente. Y por eso sabemos que Jesús sí tenía hermanos y también dice que tenía hermanas. Lo que pasa es que la Biblia no dice los nombres de las hermanas. Yo tengo este estudio sobre eso. No me acuerdo si menciona una de ellas, pero no me acuerdo bien ahora. En cambio, los 4 nombres de los hermanos sí lo dice. Y por eso dice la palabra que es primogénito de entre varios hermanos. Si hubiese dicho unigénito, entonces le creemos a los católicos que ellos todavía creen que María siguió siendo virgen después de haber nacido Jesús, que tampoco hace sentido. Volvamos al estudio, que eso lo quería apuntar para dejarlo claro. Volvamos al estudio, ok. Y dice, verso 7, y dio a luz
su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y esto es bastante importante aquí. ¿Por qué? Porque muchas personas creen y la tradición nos enseñó a nosotros que Jesús nació en un establo, que nació en un pesebre, y la palabra no dice eso por ningún lado. La palabra dice que cuando nació su primogénito lo envolvió en pañales y dice, y lo acostó en un pesebre. No dice nació en un establo lleno de animales. No dice nació en un establo, no dice nació en un pesebre. Dice que lo acostó después de haber nacido, lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón viene cuarto de huésped. Ahora bien, ¿por qué no había lugar en el mesón? ¿Por qué? Porque había una fiesta donde muchas personas habían llegado a ese lugar porque se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a ver más adelante por qué. Y dio a luz su hijo. Entonces yo le voy a enseñar cómo dice el lenguaje original de la palabra pesebre. Vamos aquí. Ok, pesebre. Lucas 2:7. Perfecto. Deme un segundo. Lucas capítulo 2, verso 7. Vamos a la pantalla de nuevo. Y dice aquí, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La palabra pesebre significa del griego 5336, fatne, que significa comedero para forraje, pesebre. ¿Y qué es el comedero para forraje? Pesebre, obviamente, esto que ustedes están viendo ahí. Esto es lo que se utilizaba como si fuera una cuna, un comedero, un pesebre donde se le daban comida de forraje, sean para los caballos, para diferentes tipos de animales. Siempre había los caballos comiendo aquí. Ahora bien, ahí fue que se le puso, y aquí vamos a ver cómo. Ahí ya está dando, ahí está, vamos arrojando luz en este estudio de lo que acaba de pasar aquí. Eso es un pesebre, y así fue que lo envolvió y lo puso en el pesebre. Ahora, no dice la palabra en ningún lado que Jesús nació en un establo como este, lleno de animales así. Eso es una herejía pensar eso. Y nosotros no comimos ese cuento porque obviamente el que no estudia la palabra, nos dejamos llevar por las tradiciones, por un viento de doctrinas, por estratagemas que pervierten la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todas estas cosas provienen de la Roma católica pagana, de la ramera de Apocalipsis, de la Gran Babilonia. Toda esta doctrina proviene de allá y nosotros seguimos como muchas de las sectas cristianas que andan por ahí, que enseñan lo mismo. En muchas situaciones dicen lo mismo, en mucho, que la Iglesia Católica, que no es como ellos enseñan y como nosotros hemos aprendido anteriormente. Porque en el 1517 hubo una reforma que se le llamó protestante porque se protestó en algunas de las doctrinas, por ejemplo, las indulgencias de la Iglesia Católica, y se separó, hubo una ruptura ahí, por eso los católicos nos llaman a nosotros los hermanos separados, porque nos separamos de ellos en cuanto a mucha de la doctrina, pero fueron algunas de las doctrinas que se separaron porque permanecieron y mantuvieron muchas otras. O sea que no estamos totalmente separados de la Iglesia Católica. En algunas cosas sí, pero no en todas. Porque hay muchas herejías que todavía van a ir manifestándose y aclarándose conforme a la palabra. Porque eso es lo que Dios viene a traer en este tiempo. Luz, y que podamos en el medio conocimiento que nos ha entregado, sacar toda esa basura que hemos adoptado de generación en generación. Y vemos por la palabra que no nació en un establo, no nació en un pesebre, sino que nació y lo pusieron en un pesebre, que ya sabemos qué es esto. Un pesebre, perfecto. Y lo envolvieron así como está ahí, pero no nació en un establo. Ahora bien, sigamos. Lucas 2:8 dice, habían
pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado, nuevamente lo dice, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahí está bien claro, por eso lo puse en negrita. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se le había dicho. Y eso fue lo que pasó ahí en esa parte con los pastores. Y ya vemos el cumplimiento aquí en el templo cuando dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley de Moisés, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, o sea, a nosotros que hemos sido gentiles, ya no lo somos, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En Lucas 2:39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ya sabemos aquí, por la palabra, que después que ellos salieron de Belén, que salieron de Jerusalén, hicieron todo lo que iban a hacer, ellos volvieron a Galilea de Nazaret, y el niño se crió allá. Y dice que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él se crió en Nazaret. Por eso se llama Jesús de Nazaret. Y habiendo dicho esto, ahora vamos a empezar a desglosar ya la última parte, que es en qué mes nace Jesús.
Después de haber conocido todo el contexto del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús el Cristo, a continuación conoceremos la explicación de cuándo nació Jesús conforme a la palabra de Dios y el calendario bíblico hebreo. No según el calendario gregoriano, católico, pagano. No ese, porque ese otro creado por el hombre. Estamos hablando del calendario hebreo bíblico para poder entender perfectamente todas las cosas. El cálculo del momento del nacimiento de Yeshua, Jesús, comienza con Zacarías, padre de Juan el Bautista, según Lucas 1:5. Él era un sacerdote de la orden de Abías, que le había hablado del principio. Ahora la vamos a saber qué es. Estaba en el desempeño de sus funciones, quemando incienso en el templo, cuando un ángel se le apareció y le dijo que su esposa Elizabeth concebiría y daría a luz un hijo, y que sería llamado Johanán, Juan. Como ya leímos anteriormente en Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y el orden en que las familias de los sacerdotes realizaban sus tareas se da en Primera de Crónicas capítulo 24. Yo no voy a leer todo eso, pero usted vaya, si quiere, a Primera de Crónicas, capítulo 24, para que lea todo el contexto. Yo voy a comenzar a partir del versículo 7 hasta el 19, donde se habla de las 24 tareas que se le dieron a cada persona. Por ejemplo, la primera suerte tocó a Joarib. La segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Entonces Zacarías era la octava selección, porque son 24. Y ustedes seguirán leyendo hasta la 24. Ustedes aquí verán que la 21ª a Joaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaya y la 24ª a Masaías. Aquí están los 24 turnos. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Aquí vemos 24 turnos, y cada turno es una familia sacerdotal. El octavo turno era según Abías. Y entonces dice la palabra que Zacarías, ese sacerdote, esposo de Elizabeth, era del turno de Abías, o sea, el octavo. Habiendo dicho eso, según la Mishnah, que es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida también como la Torá oral, también es la primera obra importante de la literatura rabínica. Dice que el ciclo de los sacerdotes, según cada turno, comienza el primer Shabbat del primer mes Nisan. Ustedes saben que Nisan, lo veremos más adelante, es el primer mes hebreo, no enero. Enero es gregoriano, eso es pagano, eso es de Roma. Estamos hablando del mes hebreo Nisan, que fue el primer mes como Dios lo estableció. Y el primer Shabbat del primer mes comenzaba el primer turno, que le tocó, como ustedes ven en el versículo 7 aquí, que la primera suerte le tocó a Joarib. Todo lo que caían bajo ese mismo turno, en esa primera suerte, le tocaba comenzar en el mes de Nisan, en el primer Shabbat. Y cada familia de sacerdote ministraba a su vez por una semana, puesto que hay 24 familias sacerdotales. Cada familia debía ministrar 2 veces al año. De esos 24 turnos, cada familia de turnos tenían que ministrar 2 veces al año. Pero todos los sacerdotes, independientemente de la familia o turno sacerdotal a la que pertenecía, en este caso Zacarías pertenecía a la octava según Abías, estaban obligados a estar en el templo durante las 3 festividades de peregrinaje, que era Pesaj, que es Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, y Sukkot, que es tabernáculos, o Sukkot, los tabernáculos. Y para seguir confirmando esto que acabamos de decir de la Mishnah, que es donde relata todas estas cosas, el gran historiador judeo-romano, que mucha gente conoce del primer siglo, Tito Flavio Josefo,
yo lo leí este libro y de ahí fue donde saqué esta parte. Escribió en uno de sus más grandes escritos, Antigüedades Judaicas. Eso está en el tomo 2, libro 7, capítulo 14, versículo 7, donde este hombre, Flavio Josefo, dijo: deseoso David de confirmar a su hijo como rey de todo el pueblo, reunió a los jefes en Jerusalén con los sacerdotes. Eso está en Primera de Crónicas, como lo mencioné ahorita. Primera de Crónicas 24. Con los sacerdotes y los levitas, los contó y halló un total de 38,000 cuya edad oscilaban entre los 30 y los 50 años. De ellos señaló a 23,000 para ocuparse en la construcción del templo, 6,000 como jueces del pueblo y escribas, 4,000 para porteros de la casa de Dios y otros tantos para cantores, para cantar con los instrumentos que David había preparado. Como ya dijimos, además los dividió en series y después de separar a los sacerdotes resultaron estos últimos 24 turnos, que eso fue lo que le acabo de enseñar arriba. 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar. Ahí está un total de 24. Ordenó que cada serie oficiara a Dios durante 8 días de Shabbat a Shabbat. O sea, el primer turno que comenzaba en el mes de Nisan, en el primer Shabbat, era el primer Shabbat y oficiaba todos esos días hasta el próximo Shabbat, que era cuando entregaba, se iba y venía el próximo turno. Y así sucesivamente, hasta cumplir los 24 y volví y se repetía en el año, porque eran 2 veces por familia. Las series fueron distribuidas por sorteo en presencia de David, los sumos sacerdotes Sadoc y Abiatar y todos los jefes. La que salió primero fue anotada para el primer turno, que ya vimos que fue, pero aquí, la primera suerte tocó a Joriab. Y así sucesivamente hasta la 24ª. La división se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Esto lo dijo Flavio Josefo en el momento que él escribió ese libro. Hasta ese preciso momento, porque todavía no se había destruido el templo en el año 70, hasta ese preciso momento se seguían estas cosas, tal y como lo dice la palabra de Dios, de Shabbat en Shabbat, cada 8 días. La familia de Abías era la 8ª en línea, por lo que Zacarías, el esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista, habría tenido su primer periodo de servicio durante el mes de Sivan, que es entre mayo y junio, y su segundo periodo durante Kislev, unos 6 meses más tarde. Ahora bien, aquí está el calendario, el Beadar. Aquí podemos ver que Nisan es el primer mes del calendario hebreo y vemos la sucesión de meses. Hay Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisrei, Hesban, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Ahí están los 12 meses del calendario hebreo. Y ahí, en contraste, vemos dónde más o menos cae según el calendario gregoriano. Sabemos que Nisan, que también se conoce como Abib, que la palabra Abib significa primavera, en el calendario gregoriano es entre marzo y abril. Y sabemos que en Nisan se celebran 3 fiestas, la cual es Pesaj, la fiesta de la Pascua, Hamatzah, la fiesta de panes sin levadura, y Bikurim, que es la fiesta de las primicias. Ahora bien, dice aquí que Zacarías habría tenido su primer periodo de servicio durante el mes de Sivan, que este mes que está aquí, que es Pentecostés, donde se celebra Pentecostés. ¿Por qué Zacarías comenzó su ministerio en el templo, su turno en el mes de Sivan? Porque él era la 8ª. Entonces quiere decir que la primera comenzó en Nisan. Y si usted cuenta 8 semanas, caía en Sivan. Y ahí era que comenzó el día que él tuvo la visión con el ángel. En ese mes fue el que él, terminando su oficio, se fue a su casa, conoció a su mujer, tuvo relaciones con su mujer, y su mujer Elizabeth quedó embarazada en el mes de Sivan. Zacarías terminó su primer periodo de servicio a principios del mes de Sivan. A causa de su incredulidad, Dios le privó temporalmente de la facultad de hablar. Se fue a casa con su esposa y ella quedó embarazada. Si contamos 40 semanas, el periodo normal de gestación, llegamos al mes de Nisan del año siguiente. O sea, si
Si Zacarías tuvo relaciones con su esposa Elizabeth en el mes de Sivan, 40 semanas da al mes de Nisan, que era la Pascua, el mes de primavera, que fue el mes donde nacería Juan el Bautista. El periodo, ok, llegamos al mes de Nisan del año siguiente. A partir del día 14 de ese mismo mes de Nisan, y con una duración de 8 días, tenemos la festividad de Pesaque, Pascua. Esto plantea la clara posibilidad de que Juan el Bautista nació en Pesaj, lo cual coincide con la expectativa judía que Elías vendría en Pascua. Los judíos dejan siempre una copa extra de vino sobre la mesa en Pascua, en la esperanza de que Elías vendrá y beberá con ellos. Muchas personas creen que Juan el Bautista, obviamente sabemos que nació en el mes de Nisan, tuvo sus 40 semanas de gestación. Nació en el mes de Nisan, que es en la fecha donde se celebra Pascua. Pero también se cree que nació en ese tiempo de la Pascua por la sencilla razón de que los judíos tienen por costumbre, los que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, guardar una copa de vino extra en su mesa de Pascua, teniendo esperanza de que Elías iba a venir y bebería con ellos. Pero Jesús ya dijo qué es lo que pasaba aquí. En Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre mucha violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, ese Elías que los judíos habían estado esperando y guardaba una copa de vino extra en su mesa, ya ese Elías había venido y ese era Juan el Bautista. Ahora bien, si Juan el Bautista nació en Pascua, Yeshua debe haber nacido durante alguna de las fiestas del mes de Tishrei, que es el mes séptimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. Y si Jesús era más joven que Juan el Bautista por 6 meses, sabemos bien que si Juan el Bautista nació en el mes de Nisan, contamos 6 meses más adelante, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul y Tishrei. Ahí está, los 6 meses. Entonces Jesús habría nacido entre septiembre y octubre, porque son 6 meses después de Juan el Bautista. No tiene nada que ver, pero sigamos leyendo. Si Juan Bautista nació en Pascua, Jesús debió haber nacido durante la fiesta del mes de septiembre, porque se celebran 3 fiestas. Específicamente se celebra Sukkot de los tabernáculos también. Y posiblemente en esa fiesta se haya nacido Jesús, en la fiesta de los tabernáculos. Lucas 1:26 dice que Gabriel visitó a María y le dijo que concebiría a Jesús, a Yeshua. Y en Lucas 1:31 dice que Elizabeth, su parienta, la estéril, ya tenía 6 meses embarazada. En Lucas 1:36 dice, lo cual se nos dice que Yeshua era 6 meses más joven que él. Lucas 1:39 dice que durante el 6º mes del embarazo de Elizabeth, María la visitó, pues era su parienta. Tuvo que haber sido en invierno, es decir, unos 3 meses antes del mes de Nisan, o Abí, que significa primavera, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa y Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia y se alegraron con ella. Sabemos que María se quedó con Elizabeth hasta invierno. Esto es el mes de Kislev o Tebet, que es entre diciembre y enero. Esa es la era de invierno. Y después María se va y definitivamente Juan el Bautista nace varios meses después en el Nisan, como vemos en el calendario. Ahora bien, cuando salió el decreto ordenado a todos que fueran a su ciudad natal para ser empadronados, José y María se dirigieron a Belén. Se nos da una pista sobre el momento del nacimiento por el ángel que se le apareció a los pastores y les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Lucas 2:10 dice: en realidad hay 2 pistas aquí. Sukkot es una fiesta de alegría, esa es una. Y también se le conoce como la fiesta de las naciones. Y yo no sé si ustedes saben,
Por ejemplo, varios meses atrás, en octubre, en septiembre y octubre, cuando Israel estuvo celebrando la fiesta de los tabernáculos, sabemos que hubiera muchos gentiles de muchas naciones que fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y eso lo tenemos claro porque no, hace unos cuantos meses atrás vimos, obviamente, la desgracia que pasó allá cuando Hamás atacó a Israel. Sabemos que fue durante esas fiestas. En el último día cuando ellos atacaron, pero vimos muchas naciones celebrando la fiesta de Sukkot y cada nación iba con su bandera y estaban en alegría, en gozo, y por eso creemos que Jesús había nacido en la fiesta de Sukkot, porque los ángeles que se le presentaron a los pastores le dijeron: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y esa es una de las pistas, que la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de gozo y de las naciones. De la fiesta de las naciones que suben a Jerusalén. El ángel estaba en realidad dándoles un saludo para el festival de Sukkot, que es tabernáculo. Este es el único festival donde las naciones están positivamente animados a participar. Y eso lo podemos ver también en Zacarías capítulo 14. Versículos 16 a 19, cuando habla de las naciones celebrando la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. De igual manera, la misma Biblia enseña que en los tiempos del milenio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, yo lo vi yo lo di ese estudio en el estudio del Armagedón, la batalla de Armagedón, que de año en año las naciones tendrían que subir en los tiempos del milenio de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y si no suben, le iban a caer algunas plagas. Y por eso sabemos que Jesús haya nacido en la fiesta de Sukkot y nació posiblemente en una suca, porque dice la palabra que cuando Jesús nació lo tuvieron que poner en un pesebre, que ya vimos lo que es un pesebre, porque no había lugar en el mesón, en el cuarto de huéspedes. ¿Por qué? Porque había mucha gente, había muchísima gente que habían llegado de muchísimos sitios, muchísimos judíos que están en las diásporas también, que estaban en las diásporas, que estaban regados en muchos sitios y de todo, que tenían que subir a Jerusalén para celebrar esta fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Y Jesús pudo haber nacido en una suca. Esto es una suca. Esto es una suca. Acuérdense que en esta fiesta de los tabernáculos, los judíos tenían que construir esta suca y vivir allí por 7 días consecutivos. Ahí ustedes pueden ver lo que es una suca. Durante Sukkot, los judíos construyen refugios bien frágiles llamados suca, utilizando madera y hojas para comer y dormir en ellas. Esto es para recordar cómo eran completamente dependientes de Dios, ya que deambularon por 40 años en el desierto cuando salieron de Egipto. Y ellos celebran a Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es una de las cosas también. Acuérdense que a Jesús se le llama, la profecía de Jesús dice: y le nacerá un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Porque eso es lo que significa la fiesta de los tabernáculos, que Dios está morando con su pueblo. De igual manera, Jesús vino a nosotros y estuvo contra nosotros, como dice en Juan, capítulo 1, que lo citamos ahorita, que Jesús caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él es el Emmanuel. Él habitó con nosotros en la tierra. Y por eso Jesús tenía que tener su cumplimiento en su nacimiento en la fiesta de Sukkot, que definitivamente ya sabemos que no fue en diciembre, que no fue el 25, que no fue para Navidad, que fue en el mes séptimo del calendario hebreo Tishrei, para la fiesta de Sukkot. El apóstol Juan dice en su capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está la fiesta de los tabernáculos. El Emmanuel habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
A partir de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y su primer periodo de servicio en el templo, y haciendo estos cálculos sencillos que nosotros hicimos, llegamos al resultado que le da un significado nuevo y profundo a muchos pasajes de las Escrituras. Y por esa razón creo que Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, haya nacido en Tishrei, que es entre septiembre y octubre para la fiesta de Sukkot. Les voy a enseñar de nuevo el calendario hebreo. Ahí ustedes pueden ver a Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, en el mes que nació Juan el Bautista. Si contamos 6 meses más, porque acuérdense que Juan el Bautista tenía 6 meses mayor que Jesús, Iyar 1, Sivan 2, Tamuz 3, Ab 4, Elul 5 y Tishrei 6. 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista, nace Jesús en el mes de Tishrei, que es el 7º mes del calendario hebreo, que según el calendario gregoriano, pagano, es entre septiembre y octubre. Ahí ustedes pueden ver que Jesús nació entre septiembre y octubre, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como Navidad. Ahora bien, ¿de dónde viene la Navidad y el 25 de diciembre? ¿Qué concordancia o qué relación tiene esta fecha con Yeshua, con Jesús el Mesías? Ninguna. No tiene nada que ver absolutamente. Por eso yo quise, por esa sencilla razón, yo quise traer este estudio con todo eso, de todos los detalles que yo acabo de dar. Del nacimiento de Juan el Bautista, del nacimiento de Jesús. Cité la profecía del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento según Mateo. Todas esas cosas, la citamos todo eso. Yo quería hacer un estudio completo para que no quedara nada. Hablamos de la primogenitura de Jesucristo y no unigenitura de María, sino primogenitura. Hablamos de eso también. Y es largo el estudio, pero esto llega a la conclusión de que la Navidad, el 25 de diciembre, no tiene nada absolutamente que ver con Jesucristo. Nada. En otro estudio vamos a ver, voy a traer este estudio, qué es la Navidad realmente y qué pasó, cómo hicieron esa concordancia entre José, María y el niño Jesús, comparándolo con la Navidad. En ese estudio vamos a profundizar sobre eso. Yo espero que este estudio sea de bendición. Hay muchas personas que ya saben esto y hay otras personas que aún no lo saben y no lo tienen claro. Y ese estudio sea para esas personas que todavía no lo tienen claro y que no lo saben, para que se aperciban y sepan que la Navidad no tiene nada que ver con nosotros. Eso es del mundo, eso del paganismo. Eso dejemos o no a los paganos, a la iglesia católica, a la gran ramera de revelación. Por eso Jesús le en el libro de Apocalipsis le dice: salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni de sus plagas. Dios manda a salir a toda esa persona de esa gran ramera. Y todas las sectas por ahí que todavía tienen su conexión con esa ramera, todavía seguirán en su paganismo. Pero nosotros que hemos descubierto todas estas cosas, debemos reformarnos y limpiarnos de todo paganismo, de toda la basura que no nos edifica para nada. ¿Qué es la Navidad? 1, paganismo. 2, consumismos. 3, mercadería. Hay muchas cosas que pasan en este mes que muchas personas no se dan cuenta porque están atadas. Pero una vez reconozcan estas fiestas y se desliguen de ellas, sabrán que hasta más felices somos. Ya hay menos consumismo, menos responsabilidades con esta fiesta pagana. Hay mucha liberación porque la verdad nos hace libre. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en otro video.